Sí, son estadounidenses, sí, bastante, pero lo hacen argentino, en fin, sí, hay, por ejemplo, MasterChef, que es mundial. Muchas partes son de comidas argentinas típicas de otros lados. Muchas cosas, tradiciones que quedan son televisadas. Lo mismo que Gran Hermano, Bailando por un Sueño, La Voz, por ejemplo la voz argentina que se dio en toda Latinoamérica, siempre cantan música más de Argentina, folclore, que otros que también. Y la otra pregunta, sí, a mí me gusta. Está bueno tener programas extranjeros, pero erradicados argentinos. Eu acho que a pergunta é bem interessante sobre a questão da mídia, que hoje é elemento muito importante na sociedade, na Europa e também na América Latina e, por que não, no Haiti, que é país negro, se vocês me permitirem. Eu acho que o mídia, então, tem uma capacidade de influenciar a sociedade através na forma de vender a cultura de norte-americana, que às vezes eu chamo como tipo de nova civilização, porque a forma de divertir, a forma de educar os povos aparece como tipo americano. Se, por exemplo, você percebe os haitianos, a forma que eles, por exemplo, cantam, eu acho que é como se fosse a música de Rihanna, a música de, por exemplo, os norte-americanos. A partir desse momento, eu acho que a mídia tem uma força muito pesada, mas, no meu ponto de vista, eu não concordo, porque a partir da influência da mídia, eu acho que não tem a sociedade haitiana ou a sociedade norte-americana, porque a sociedade existe, o povo existe, quando nós refletimos nossa cultura, nosso povo, nossos traços. Por isso, não concordei com a questão da influência da mídia, principalmente na sociedade haitiana y también na sociedade latinoamericana. Bueno, en Bolivia la televisión es muy cerrada, es muy nacionalizada. El vicepresidente Álvaro García Linera hace 13 años compró las 4 redes más importantes de Bolivia y manipula demasiado la información que transmiten, ya sea noticieros, shows de espectáculos, cualquier cosa que sea exhibida. También maneja una revista donde siempre tienen demandas por manifestar noticias que ¿cómo podría decirlo de la gente? Por tener noticias falsas o comentarios que dañen la imagen del gobierno. El gobierno no maneja lo que es la identidad latinoamericana, maneja todo lo que es la imagen Colla, Camba, que es algo que allá como que dividen un poco el país en identidades, el Colla, el Camba, cosas así. No salimos más de eso, es como una ola que no intenta ir más allá. Es Bolivia y se queda ahí. No estoy de acuerdo porque no dejan que su sociedad aprenda más allá de lo que es las culturas o las costumbres de otras personas para poder entender o comprender sin dejar de criticar las maneras de ser de otras personas. Pues la influencia que tienen los medios de comunicación en la identidad latinoamericana, pues digamos que en Venezuela es como que los medios de comunicación
hay dos canales principalmente que son pues canales independientes y que obviamente son privados y que venden un tipo de programación no tan latinoamericano, por decirlo así, sino que venden más noticias, farándula norteamericana, tienden a que la sociedad pues se adapte a ese tipo de información que ellos transmiten, que ellos quieren imponernos. Y pues digamos que la influencia que tienen es muy fuerte, ya que los demás, por lo menos hay demás canales que son o que venden ese tipo de ya sea documentales sobre Latinoamérica, sus procesos de independencias, pero eso no es muy visto en Venezuela, o sea, no es algo que llame mucho la atención, algo que las personas quieran sentarse a ver con sus hijos, o sea, compartir, ¿no? Es algo que pues pasa desapercibido, algo que no llama la atención y que por consiguiente pues las personas pasan, o sea, no tienden a tener esa necesidad por saber qué pasó anteriormente. Y la manera de nosotros expresarnos o ese tipo de cosas sería como lo que yo sí puedo aclarar es que sí hay ¿cómo decirlo? Hay esa manera de expresarse, no es que tengamos represión o que no podamos decir lo que nosotros pensemos, pues yo pienso que pues los canales venezolanos deberían como que programar más información acerca de nuestra vida latinoamericana, pues que nos den la información necesaria pues para que nosotros nos podamos interesar. Creo que es lo que hace falta, como dejar a un lado esas costumbres como norteamericanas, sino que apoyarnos más a nuestra propia identidad. Y pues sería eso, yo creo que es lo que deberíamos transmitir, ¿no? Alberto, me quedas bien. Yo creo que en Paraguay los medios de comunicación influencian mucho en la población porque, como nosotros sabemos, Paraguay es capitalista y los medios de comunicación están enfocados precisamente a mostrar a la población solamente lo que ellos quieren que se muestre. Es por eso que muchas veces Paraguay siempre está enfocado a los intereses de los Estados Unidos y por ende crea una mentalidad en la población que es a gusto del paladar de los gobernantes de turno. ¿Qué vos pensás? Es que realmente el tema de la televisión paraguaya es muy complicado, Fátima, porque si te pones a pensar, por ejemplo, en el caso de los canales más importantes como serían Telefuturo, SNT, son de los principales del Partido Colorado, de la derecha, de la élite. Y la última vez que los que no eran de la élite tomaron el gobierno, fracasó muy grande. Y el único canal que era más o menos neutral era el 13. Y ahora ya está totalmente poblado también de gente con esas ideologías. ideologías. Que bueno, tuvimos una mala experiencia intentando ser un país socialista y la gente está metida en la cabeza que, bueno, el gran ejemplo es Estados Unidos. ¿Por qué crees que hay tanta gente que va para Estados Unidos, para España? Y los medios están ahí y te muestran, porque cada vez que yo veo la televisión
Estados Unidos, potencia, bla, bla, bla. Es que las economía, relaciones que tenemos, tanto diplomáticas como económicas, dependemos totalmente de esa totalmente de potencia. Estados Unidos. Y es difícil de hablar de otros lugares o de otras superpotencias, siendo que nosotros tenemos relaciones económicas, políticas, de toda índole con ellos. Y también tenemos que destacar lo que es este gobierno actual de Cartes. Él, por ejemplo, ahora hasta compró diarios para poder mostrar lo que es su gobierno, y sabemos que él es un capitalista nato. Y sí. Entonces él compra diario ADN, ABC, Sí. todo lo que hay para justamente mostrarle a la población lo que él quiere que la población sepa, lo que realmente quiere grabar en la mente. Y el paraguayo, entonces inconscientemente, él asume como verdad lo que ve en los medios de comunicación, si no se rebusca en otros medios internacionales. Es que es algo que viene, bueno, se hizo más fuerte en el gobierno de Cartes, eso es verdadero. Pero si te das cuenta, es algo que se viene arrastrando de la dictadura no superada. Porque el paraguayo promedio no supera la dictadura, o sea, y todos los medios son así. No, Estados Unidos es la salvación, no, España es la salvación. ¿Por qué hay tanta gente que se va a España? Por eso. Es lo que se Es vende. lo que te ve, es lo que te vende la TV, y vos decís, bueno, yo necesito mantenerle, ¿cuántos hijos tiene un paraguayo promedio? 5, 4 hijos, y se va y necesita mantenerle. Yo creo que los medios de comunicación deberían de crear crear una población o influenciar en la población de manera crítica, no implantar ideologías, sino que implantar en la población un espíritu crítico para poder diferenciar esto y esto, y no solamente guiarse por lo que dice la mayoría o por lo que dicen los medios, sino que realmente que haya un cambio, un clic, tanto de los medios de publicidad, de televisión, periodístico, etcétera, todos los medios de comunicación. ¿Qué vos pensás Es al así, respecto? definitivamente eso debe suceder, pero el tema es cómo va a suceder siendo que los dueños de los medios de comunicación del país son privatizados prácticamente. Y sí, es realmente Es ese un muy problema. difícil. Es difícil, pero lo que yo creo que debería cambiarse es eso. No haber ya ideologías izquierda, derecha, y que Debería- todo sea por eso. La idea principal del medio de comunicación es que sea neutral, que muestre tanto lo negativo o lo positivo, sin importar el partido, sin importar el socialismo, capitalismo. Y no El solamente medio tiene que favorecer a ser un- neutral. El problema en Paraguay es que los medios de comunicación de neutral no tienen nada. Y la Es manipulado población, por las grandes élites que están detrás. y la población se mantiene ignorante. El pueblo, es feo decir, como paraguayo es feo decir, el pueblo de menor condición social es ignorante. Pero es cierto, y es feo, porque ni siquiera en la educación, en nada tratan de alivianar eso que está dando los medios de comunicación. En historia te enseñan que Estados Unidos fue el que apaciguó todo en Paraguay, que esto, que aquello. Y es lo mismo que reflejan los medios. Entonces, ¿qué hace el paraguayo? Bueno, se queda con eso en la cabeza. Y si vos no tenés un poquito de posibilidad de ir y de buscar más, no vas a preguntar. Y la idea del medio de comunicación tiene que ser la neutralidad, no Y es como es en el informar, país. informar Es la informar, realidad. más allá del capitalismo, del socialismo, de la izquierda y de la derecha. Y ese concepto no hay en Paraguay. Si alguien si llega a ir en Paraguay a preguntarle a un trabajador o a alguien de clase media, baja o baja, no te va a decir, qué sé yo, Estados Unidos, no te va a hablar de algo, te va a decir, no, nosotros necesitamos, y te va a hablar en guaraní, te va a decir que se tiene que ir y que no quiere saber nada de socialismo y esas cosas. Es lo que te venden y es lo que vos aceptás, porque es lo que te mantiene. Dale. Bueno, a ver, ya que creo que viene más de así de punto de vista de cada uno, ¿no? En ese sentido, Paraguay no demuestra mucho eso en el día a día en sí. Lo que demuestra más es solamente así, tratar de demostrar un poco de lo que es la cultura postcolonial de Paraguay en sí, mediante sus danzas, los cantos y demás cosas.
pero para demostrar un punto así específico sobre la cultura, la identidad latinoamericana en sí. Para ellos les es más difícil, ¿por qué? Porque los canales en sí de allá son más enfocados como si fuese en Estados Unidos y demás, que es más norteamericano en sí, la función de allá. Para ellos en sí el punto de noticias siempre es Estados Unidos o Europa, en algunos casos. Omiten muchas veces algunos de los puntos principales que está pasando en América Latina, principalmente con lo que pasó con el golpe que ocurrió hace poco, y ahora también con lo que está pasando sobre la ley que se está queriendo aplicar acá en Brasil. Muchas de esas cosas yo estuve conversando así con amigos y con hermanos, y ellos mismos así, ellos no sabían lo que estaba pasando realmente. ¿Por qué? Porque ellos solamente consumen lo que las noticias allá le están dando. Creo que también eso es un punto principal, que tipo ellos deberían de enfocarse más en todo lo que pasa acá, y mismo así. Y en el punto así, si es que yo quiero de que haya algún tipo de canal solamente de América Latina, creo que en Paraguay es un poco difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque la media en sí controla lo que la gente quiere que consuma, y también es más difícil porque ellos lo tildarían como si fuese ya de comunistas y demás cosas, ya que allá es más su función en sí es de la parte del imperialismo en sí, porque es en eso lo que ellos se enfocan. Tipo así, hubo anteriormente un canal que se llama Paraguay, Canal Paraguay, que estuvo en Asunción un tiempo y luego se cerró. ¿Por qué? Porque no tenía ningún tipo de auspicio, no tenía ningún tipo de aceptación. Ahora en adelante hay un canal que se está abriendo que se llama Paraguay TV, pero mismo así ese canal sigue controlado. Ese canal nuevamente, solamente lo que pasa son documentales y cierto tipo de música. Entonces, como para tener un canal latinoamericano en sí, creo que no solamente debería de ser en un solo país, debería ser en todos los países que conforman en el continente.